Faxineira jugaba con el niño. Y ocurrió el milagro en una mansión marcada por el silencio y la desesperanza. Un niño incapaz de abrazar a nadie sorprende al mundo con un gesto imposible. ¿Cómo logró una humilde empleada doméstica lo que médicos y terapias jamás consiguieron? Entre secretos, miradas contenidas y un milagro inesperado, la verdad revelará que el amor puede romper diagnósticos y transformar destinos. ¿Te atreves a descubrirlo antes de que sea demasiado tarde? La primera vez que crucé el umbral de aquella mansión, pensé que el brillo del mármol hacía más ruido que la gente. Todo estaba tan pulcro, tan medido, que hasta el aire parecía obedecer órdenes. Yo llegué con mis manos curtidas, un balde de metal que tintineaba al caminar y ese hábito de hablar bajito conmigo misma para no molestar a nadie. A los pocos minutos comprendí que en esa casa el silencio no era casualidad, era una costumbre, casi una ley. Me habían contratado para limpiar todas las mañanas. «Sea discreta, por favor», me dijo el administrador por teléfono. Discreta, como si una pudiera borrar sus propias pisadas. Dejaba los pasillos relucientes, alineaba los cojines como soldados, guardaba los juguetes que encontraba dispersos sin preguntar quién los había dejado. Yo conocía bien ese modo de estar sin estar. El arte de desaparecer mientras haces que todo parezca aparecer por sí solo. Lo aprendí en otras casas, en otros tiempos. Al tercer día lo vi a él, el niño, pequeño, de piel clara, el cabello oscuro cayéndole sobre la frente, como si quisiera esconder los ojos. Estaba sentado en la alfombra del salón grande, frente a una torre de cubos de madera. No los apilaba, solo los movía de un lado a otro, ordenándolos por color como si ese orden le diera calma. No reía, ni siquiera parecía escuchar mis pasos. El eco de mi escoba en el mármol sonaba más vivo que su respiración. Antes de conocer al padre, yo ya sentía que la casa tenía dos dueños, el hombre y su fortuna. La fortuna estaba en todas partes, en el cristal perfecto de las lámparas, en las cortinas pesadas, en el piano al que nadie tocaba. El hombre, en cambio, no se dejaba ver casi nunca. Su presencia era una sombra larga que recorría los pasillos a cierta hora y desaparecía detrás de una puerta que yo no debía abrir. Me habían advertido, no hable con el Señor a menos que Él le hable primero. Así que yo callaba, y el silencio me respondía. Una mañana, mientras frotaba la mesa de centro hasta dejarla como un espejo, Él apareció, alto, traje azul impecable, la mirada de quien ha visto demasiados fracasos envueltos en facturas. Me observó limpiar sin decir palabra. Me enderecé, como si el trapo fuera un permiso. Él miró al niño. El niño siguió moviendo cubos. Entonces habló, pero no a mí. «Hijo». En ese llamado había cansancio, una grieta que no supe si era de tristeza o de costumbre. No hubo respuesta, solo el pequeño roce de madera contra madera. «El niño no», dijo, y dejó la frase sin terminar, como si el resto doliera. «Los médicos, ya sabe». No, yo no sabía, pero asentí con la cabeza como quien conoce la lluvia sin que le cuenten la nube. Él respiró hondo y se fue. Yo me quedé con el trapo en el aire, mirándome de reojo en el vidrio pulido, como si mi reflejo pudiera explicarme algo. Con el paso de los días aprendí los ritmos de la casa. A las 9, el jardinero. A las 10, el repartidor de frutas. A las 11, el silencio más espeso. Yo limpiaba y, sin querer, escuchaba el zumbido suave del aire acondicionado, un reloj escondido en alguna parte marcando los segundos como gotas, un piano que a veces parecía suspirar sin tocarse, y el niño, siempre en el salón, con sus cubos, su isla de madera mareada. No era indiferencia lo que yo sentía por él. Era un cuidado que me nacía solo, igual que cuando una ve una planta torcerse hacia la ventana y, sin pensarlo, le gira la maceta. Dejaba el trapeador a un lado y pasaba despacio, no para interrumpirlo,
sino para que supiera que yo estaba allí, que había un cuerpo tibio compartiendo su mismo aire. A veces dejaba los juguetes un poco más cerca. Otras, acomodaba la alfombra para que no tropezara. Gestos mínimos, como puntadas escondidas en el forro. Una tarde, mientras quitaba el polvo de la repisa más alta, descubrí un álbum con la tapa de cuero. No lo abrí. Aprendí, desde siempre, que hay puertas que se limpian por fuera. Pero el simple peso de ese álbum me contó algo. Allí adentro, seguramente, el niño sonreía en fotos que yo nunca vería. Me bajé de la escalerita con un cuidado extraño, como si estuviera bajando también de un pensamiento peligroso. En el intermedio de mis idas y venidas, empezaron a llegarme pequeñas verdades, sin que nadie me las dijera. Que el niño rara vez miraba a los ojos. Que los doctores habían dicho muchas cosas, y, sin embargo, el eco de esas palabras no llenaba el cuadro que tenía delante. Que el señor, con toda su elegancia, caminaba como quien lleva un abrigo de plomo. Y que la casa, por la noche, debía encogerse sobre sí misma como un animal cansado. De chica, mi madre solía decirme que algunos silencios se curan con risas, pero otros con paciencia. No supe por qué me acordé de eso cuando vi al niño soltar un cubo azul. Y, por un segundo, seguir con la mirada el trazo de mi escoba. Fue una chispa chiquita, un hilo de luz. Me quedé inmóvil, sosteniendo el palo como si fuera un mástil y yo, una bandera tímida. Él volvió a su orden de colores, pero esa línea de mirada quedó como una grieta en el hielo. Terminé el turno más despacio de lo normal. Antes de irme, coloqué los cubos no por colores, sino formando un pequeño camino entre la alfombra y la mesa baja. Nada pretencioso, solo una curva amable, una invitación. Al día siguiente, volví temprano para ver si la casa había borrado mi audacia. No. El camino seguía allí, pero con una pieza movida, como si una brisa hubiera pasado y jugado. Yo sonreí sola. Esos triunfos particulares que nadie te reconoce, salvo el corazón. Y seguí limpiando. Los días se fueron pareciendo a un telar invisible. Yo tejía rutinas y pequeñas señales. Él, silencios cada vez menos cerrados. A veces, cuando yo fregaba el piso junto a su alfombra, lograba que mis movimientos siguieran el ritmo de sus manos, y por un momento sentía que bailábamos una música sin notas. No sé si me entendía. Tal vez solo percibía que mi presencia no lastimaba. El señor apareció menos, o quizá yo ya no le temía tanto a su figura en la puerta. Había algo en su traje azul que me recordaba al cielo de invierno. Bonito, pero helado. Sin embargo, una mañana, al cruzarnos en el pasillo, me dijo, «Gracias», por primera vez, sin explicarme por qué. Le respondí con un «de nada», que me salió como un suspiro. Esa misma mañana, mientras yo terminaba la sala, cojines inflados, mesas sin huellas, cortinas corridas para que entrara un poco de sol, el niño dejó de mover los cubos. Alzó la vista hacia la ventana y luego hacia mí, como si midiera una distancia que todavía no sabía caminar. El sol, tímido, se derramó sobre la alfombra y pintó su perfil de un dorado leve. Yo sentí el impulso de hablar, pero no hablé. Solo dejé el trapo en la mesa y me senté en el borde de la alfombra, a la altura de sus manos, sin invadir, sin apuro, con ese tipo de paciencia que mi madre me enseñó para zurcir camisas. Puntada chiquita, hilo firme. No pasó nada extraordinario. O quizás sí, pero por dentro. Ese día me fui con la sensación de que la casa había respirado un poco mejor. En la calle, el ruido de los autos me devolvió a la vida de siempre, pero yo llevaba conmigo un rumor distinto, como si un vaso de agua hubiera vibrado en silencio. Y al día siguiente, mientras ponía en orden los juguetes y barría la luz de la mañana, decidí algo que no estaba en ningún contrato. Cuando terminara de limpiar, intentaría jugar con él, no para romper reglas, sino para ver si ese rumor, que cada día sonaba más claro dentro de mí, tenía un nombre. Al día siguiente llegué antes de que el timbre del camión de la basura anunciara su camino por la avenida.
La mansión todavía estaba a medias dormida. Cortinas cerradas, luces de pasillo encendidas como luciérnagas cansadas, el olor tenue del café que alguna mano invisible dejaba preparado en la cocina. Yo colgué mi abrigo en el mismo lugar de siempre, el gancho del rincón que nadie mira, y me até el cabello con una liga que guardo en la muñeca, ese gesto de empezar el día como quien se ajusta la columna por dentro. Fregué la entrada con la parsimonia de un ritual. Cada pasada del trapeador dibujaba un arco que se secaba rápido, como si el piso también tuviera prisa por quedar impecable. Mientras tanto, por debajo de la puerta del salón grande, se colaba una banda de luz. Empujé con cuidado. El niño estaba allí, sentado en la alfombra, rodeado de sus cubos. La escena tenía algo de pequeña marea, piezas que iban y venían, siempre en silencio, siempre exactas. Hice mi ronda de costumbre. Polvo de repisas, huellas en el cristal, cojines alisados. Pero esa mañana, una idea fue creciendo como pan en horno tibio. Cuando termine, jugaré un rato. Lo repetí bajito mientras enjuagaba el trapo. No era desobediencia. Era una especie de permiso antiguo, de esos que no vienen escritos y, sin embargo, a veces salvan una vida. Me acerqué a la alfombra como se acerca una a las flores que no conoce, con la vista primero, con el aliento después, con las manos al final. Me dejé caer de rodillas, a una distancia prudente, y apoyé las palmas para sentir el tejido bajo la piel. Él ni se inmutó. Tomé un cubo rojo que estaba a medio camino entre nosotros. No lo levanté, solo deslicé mi dedo por el borde, marcando una frontera que no quería cruzar sin invitación. «Mira», dije apenas, casi un pensamiento. «Este rojo hace juego con el sol. Fue tonto, lo sé, pero a mí me funcionó. Nombrar las cosas me ordena el corazón». Desplacé el cubo 1 centímetro hacia la luz. El niño, sin mirarme, movió otro cubo rojo junto al mío. No era un juego todavía, era un eco. Me quedé quieta para no espantarlo. Como se queda una quieta cuando un pajarito duda si posarse en la ventana. El reloj oculto en alguna pared marcó y marcó. Dentro de ese tic-tac, aparecieron pequeñas decisiones. Tomé un cubo azul y lo coloqué al lado del rojo, levemente girado. Él seleccionó un azul igual y lo acomodó con una precisión que me dio ternura. Por un instante, sentí que estábamos cosiendo una línea de colores con hilos de aire. Me levanté apenas para alcanzar un pañito y limpié la mesa baja. Desde allí, sin perder el ritmo, moví una figurita de madera, un perro torpe, pintado a mano, hasta dejarla en la punta del camino de cubos. El perro quedó mirando hacia nosotros, inclinado, como si aguardara una señal. El niño detuvo su mano, miró la figurita, luego el camino, luego mi mano inmóvil. Respiré hondo. El salón también pareció hacerlo. Las cortinas ondularon. Una partícula de polvo cruzó un rayo de luz como una estrella doméstica. Pensé en mi madre y su escuela de paciencias. «Nunca empujes un brote», decía al ver mis ansias de niña. «Solo dale luz y agua», así que no empujé nada. Murmuré para mí los nombres de los colores, para que el aire no estuviera tan solo. Rojo, azul, amarillo. El niño apiló 2 verdes, y, sin querer, rozó mi dedo. Fue un roce tan leve que pudo haber sido viento. Aún así, mi piel lo recordó como se recuerda a un nombre querido. Terminé la limpieza del salón con movimientos que ya sabían seguir su respiración. Pasé el plumero por el piano cerrado. Saqué brillo a una manija que devolvió mi cara deformada, como si la casa quisiera reírse un poco de mí. Cuando me volví, el perro de madera había avanzado una casilla, empujado, intuí, por la mano del niño. No celebré en voz alta. Guardé la alegría donde guardo las moneditas sueltas, en un bolsillo que suena solo cuando camino sola. A media mañana, la casa entró en ese silencio espeso que ya conozco. Desde el pasillo se escuchó el tac de unos zapatos finos. El señor no pasó del umbral. Su sombra se quedó recortada en la puerta,
midiendo la escena con una atención nueva. Yo sentí el impulso de ponerme de pie, de justificar mi cercanía a la alfombra, de explicar que había terminado de limpiar. Pero él no dijo nada. Sus ojos no estaban en mí, estaban en su hijo y en la línea de cubos que llegaba hasta el perro. Por primera vez, vi que su traje azul no era una armadura, era un abrigo para esconderse del frío. Se fue como llegó, sin palabras. Me dejó un temblor en el pecho que tardó en apagarse. Almorcé en la cocina, de pie, apoyada en el fregadero, como hacen las mujeres que no quieren cogerle cariño a ninguna mesa que no sea la suya. Un pedazo de pan, un sorbo de café recalentado y la certeza de que, al volver al salón, intentaría algo más. Guardé el vaso, me lavé las manos hasta que quedaron tibias y volví. Esta vez me senté más cerca, no tanto como para invadir, pero lo bastante para que mi respiración pudiera escucharse si poníamos el silencio de costado. Hice un puente con 2 cubos y dejé una pieza amarilla arriba, como un sol pequeño atrapado entre columnas. El niño miró el puente y movió su propio sol, una pieza idéntica, hasta que los dos quedaron paralelos, como ventanas gemelas. ¡Qué bonito!, susurré, sin esperar respuesta. Entonces me arriesgué a una mínima canción, de esas sin letra que se tararean cuando se sacude una sábana al sol. Un hilo de melodía, nada más. Mis dedos dibujaron sobre la alfombra un camino curvo y puse el perro al inicio. El niño siguió con la mirada la dirección de mi mano. Era un sí. Lento, exacto, sagrado. No duró mucho. Un camión rugió afuera y el niño se encogió, como si el aire le pesara de golpe. Retiré mi mano, dejé al perro quieto y acomodé su cubo favorito, uno verde con una esquina gastada, junto a los demás, para que el orden lo calmara. Esperé. Cuando su respiración volvió a ser marea mansa, rehice el gesto sin que se notara, con la delicadeza de quien vuelve a tocar una puerta que ya abrió una vez. El sol cayó un poco y dejó una franja dorada donde, si uno se estira, calienta la espalda. Me tumbé de lado, fingiendo buscar una mota debajo de la mesa, y el niño imitó mi postura sin mirarme, como hacen los gatos cuando juegan a no jugar. Sentí la risa empujándome por dentro, pero la sujeté. No quería que nada se rompiera por exceso de alegría. Antes de irme, dejé el salón en orden, sí, pero no en ese orden que mata. 2 cubos quedaron fuera de la fila perfecta, apenas torcidos, como si una brisa hubiera opinado. La figurita de perro, a 3 pasos del puente. Y en el borde de la alfombra, un espacio libre, un claro, el lugar donde, al día siguiente, me sentaría de nuevo. Esa tarde, al cerrar la puerta, supe que había cruzado un umbral que no se ve. No era el de la desobediencia, sino el de la confianza. La casa, por primera vez, no me despidió con su mandíbula de mármol, sino con una boca de luz entre las cortinas. Caminé hasta la parada del autobús con las palmas aún tibias y una certeza que me apretaba el pecho, dulce como pan recién hecho. El juego había empezado, y aunque todavía no tenía nombre, supe que estaba a punto de enseñarnos a los 3, al niño, al señor y a mí, una forma de hablar que no necesita palabras. Nunca olvidaré aquella mañana. Yo había terminado de encerar los pasillos y, como siempre, el salón me esperaba con su alfombra extendida, como una playa sin huellas. El niño estaba allí, rodeado de cubos, con esa seriedad tan suya que parecía de otro mundo. Yo llevaba en el bolsillo un ánimo distinto, una decisión secreta. Ese día no solo limpiaría, también me permitiría jugar de verdad. Me arrodillé frente a él, con las rodillas hundiéndose en la alfombra blanda. Acerqué un cubo rojo y lo puse en el centro, como un corazón. Él levantó la vista apenas, y en ese gesto mínimo encontré una rendija. Añadí un cubo azul a su lado, luego otro amarillo, formando un pequeño patrón. El niño observó sin pestañear. Sentí el cosquilleo de la duda. ¿Me estaba siguiendo o solo toleraba mi atrevimiento?
De pronto, su mano se movió. Con un gesto exacto, colocó un cubo verde junto a los míos. Fue tan sencillo y, sin embargo, me atravesó como un relámpago. Sonreí, pero reprimí el impulso de aplaudir. Seguí el juego. Hice un puente. Él lo completó. Puse la figurita del perro. Él la movió un paso más allá. Era un lenguaje nuevo, una danza muda, y yo sentía que cada movimiento suyo era una palabra inventada. Quise probar algo más. Me incliné hacia él y soplé suavemente sobre un cubo ligero, haciéndolo rodar por la alfombra. El niño lo siguió con los ojos y, de repente, soltó un sonido. No era una palabra, ni siquiera una sílaba completa, pero era un ruido suyo, nacido de su garganta, con una intención clara: reír. Una risa pequeña, tímida, como una burbuja que rompe la superficie del agua. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. No me atreví a moverme. Solo lo miré, con la boca entreabierta y las manos quietas. Él rió otra vez, un poco más fuerte, como si el eco de la primera lo animara a seguir. Y entonces ocurrió lo imposible. Se incorporó. Sus piernas delgadas, acostumbradas a la quietud, se tensaron bajo su peso. Yo contuve la respiración, temiendo que se derrumbara. Pero no. Avanzó tambaleante, paso tras paso, hasta mí. Y al llegar, sin pensarlo, me rodeó el cuello con sus brazos pequeños. Lo abracé de vuelta, con un temblor que no podía controlar. Su cuerpo tibio encajaba en el mío como si siempre hubiera estado esperando ese momento. No sé cuánto tiempo duró, quizá unos segundos, quizá una eternidad. Yo solo pensaba en lo que el padre me había dicho alguna vez, que el niño nunca había abrazado a nadie, nadie. Y ahora estaba ahí, conmigo, aferrado a mi cuello como si temiera soltarme. El salón entero pareció llenarse de una música invisible. El polvo en el aire brillaba como estrellas diminutas. Yo, que tantas veces había limpiado esa alfombra con movimientos mecánicos, sentí que todo lo que había hecho hasta entonces me llevaba a ese instante. Cerré los ojos y agradecí en silencio, sin palabras, porque a veces los milagros no necesitan rezos, solo presencia. De pronto, el chirrido suave de una puerta me devolvió a la realidad. Abrí los ojos y vi al señor en el umbral. Estaba inmóvil, con la mano todavía en la manija, como si hubiese quedado petrificado por la escena. Mi corazón se encogió de miedo. ¿Pensaría que había traspasado mis límites? ¿Que lo estaba engañando? Quise apartarme, pero el niño me abrazó más fuerte, como si intuyera que yo pensaba soltarlo. El silencio se hizo tan denso que podía escucharse. El señor avanzó un paso, luego otro, sus zapatos resonando en el mármol. Tenía el rostro desencajado, pero no de enojo, de asombro. Sus labios temblaron antes de pronunciar unas palabras que jamás olvidaré. Él nunca abrazó a nadie. Sentí que las rodillas me fallaban. El peso de esa confesión cayó sobre mí con una fuerza que me dejó muda. El niño, ajeno a todo, seguía aferrado a mi cuello, respirando con calma, como si ese abrazo fuera su refugio. Yo, con los ojos húmedos, levanté la vista hacia el padre, y allí, en su mirada, vi algo que hasta entonces había estado escondido. Una chispa de esperanza. El silencio después de aquellas palabras se quedó suspendido como un cristal frágil. Yo no sabía si debía levantarme, soltar al niño o quedarme inmóvil. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que el Señor podría oírlo desde donde estaba. Pero el niño no me dejó moverme. Sus brazos pequeños estaban firmes alrededor de mi cuello, como si hubiese decidido que aquel instante no debía terminar. El Señor dio un paso más. El eco de sus zapatos retumbó en el salón. No tenía el gesto severo de siempre. Más bien parecía un hombre que acababa de ver un fantasma y no sabía si temerle o arrodillarse ante él. Sus labios temblaban, y sus ojos, siempre tan duros, se ablandaban como vidrio al fuego. Nunca, repitió en voz baja, nunca abrazó a nadie.
Me quedé muda. Sentí que cualquier palabra mía podía romper el encanto, como cuando una sopla una burbuja de jabón y ésta explota al instante. Así que guardé silencio, acariciando suavemente la espalda del niño, como queriendo decirle con mi cuerpo: «Está bien, sigue aquí, no tengas miedo». El señor se llevó una mano al rostro, cubriéndose los ojos un momento, como quien intenta comprobar que no está soñando. Cuando la bajó, vi algo distinto en él, una grieta de ternura que jamás había mostrado. «¿Cómo?», preguntó, pero no a mí. Fue como si se preguntara a sí mismo, buscando en el aire una explicación que ni toda su fortuna ni todos sus médicos habían podido darle. Yo no sabía qué responder. ¿Qué podía decir? ¿Que yo solo había terminado la limpieza y, por un impulso, decidí jugar? ¿Que no hubo técnica, ni terapia, ni plan, sino un simple gesto humano? Ninguna de esas respuestas parecía suficiente. Y, sin embargo, era la verdad. Yo alcancé a decir, con la voz temblorosa, yo solo estaba jugando. El niño, como si entendiera la confesión, rió otra vez. Una risa limpia, breve, pero llena de luz. Y esa risa hizo que los ojos del señor brillaran de una manera que nunca había visto. Húmedos, vulnerables, como si por fin alguien hubiera roto el muro que lo rodeaba. Se acercó lentamente. Yo creí que vendría a apartar al niño, pero no. Se detuvo a un paso de nosotros y se inclinó, apenas, como un hombre que observa un milagro demasiado frágil para tocarlo. «Gracias», susurró. Esa palabra, en su boca, me estremeció más que cualquier grito. No era un agradecimiento común, era un reconocimiento, un acto de rendición. El Señor, acostumbrado a mandar, a comprar, a ordenar, se inclinaba ante una escena que ni su dinero ni sus órdenes podían haber creado. Yo bajé la mirada, conmovida, y apreté al niño contra mí. Sentí su corazón rápido, pero tranquilo, como si en mi pecho hubiera encontrado un ritmo que lo acompañara. En ese instante comprendí que yo ya no era solo la señora de la limpieza. Había cruzado un umbral invisible. Me había convertido en alguien importante para aquel niño. El señor respiró hondo, se enderezó y se alejó unos pasos. Antes de salir, se volvió hacia mí. Su mirada ya no era fría, pero tampoco era totalmente confiada. Había algo más, una pregunta muda, una mezcla de miedo y esperanza, como si quisiera saber si ese abrazo se repetiría, si era real o solo un destello efímero. No dijo nada más. Cerró la puerta suavemente, y el sonido fue tan leve que parecía el latido de un corazón cansado. Me quedé allí, con el niño aún abrazado, hasta que sus brazos se relajaron. Entonces, lo ayudé a sentarse de nuevo en la alfombra. Me miró por un segundo, con los ojos oscuros llenos de una calma que nunca le había visto, y luego volvió a sus cubos. Yo sonreí, con lágrimas corriéndome por las mejillas, y comprendí que lo que había ocurrido no era un accidente. Esa noche, al regresar a mi casa, repasé una y otra vez la escena. El abrazo, la risa, el rostro del señor. No sabía qué vendría después. ¿Me despediría por haber cruzado la línea invisible de mi trabajo? ¿O entendería que aquello era un regalo demasiado grande como para rechazarlo? Me acosté con esas dudas, pero también con una certeza. Algo había cambiado para siempre en esa mansión. Un hilo nuevo había comenzado a tejerse entre el niño, su padre y yo. Y aunque aún no lo sabía, ese hilo pronto se convertiría en un lazo que ninguno de nosotros podría romper. Al día siguiente me levanté antes del sol, con la sensación de que la noche había sido demasiado corta para tanto pensamiento. Caminé hacia la mansión con los dedos cerrados en torno a la correa del bolso, como si sujetara una cuerda que no debía soltar. «No pienses tan alto», me dije, «que las esperanzas también hacen ruido». Y sin embargo, al cruzar la puerta de servicio y oler ese primer aliento de café, supe que ya no entraba a la misma casa.
Algo en el aire estaba distinto, más liviano, como si las cortinas se hubieran sacudido de un sueño largo. El salón nos esperaba con su alfombra extendida. El niño estaba sentado, los cubos delante, pero no en la línea rígida de siempre. Había un pequeño desorden, casi alegre, como cuando el viento choca contra un tendedero y deja las sábanas conversando entre sí. Me acerqué sin palabras y me arrodillé en el borde. Él me miró apenas, ese apenas que en su mundo era una puerta abierta, y tocó con un dedo el perro de madera, como si preguntara, ¿seguimos? Respondí con el gesto más simple. Coloqué 2 cubos verdes formando una esquina, dejé un amarillo arriba y soplé lo justo para que rodara. Él rió, igual que el día anterior, y yo sentí que mi pecho encontraba el compás que había buscado durante semanas. En ese instante, oí el tac prudente de unos zapatos en el pasillo. El señor apareció en el umbral y no cruzó la línea invisible del mármol al tejido. Se quedó allí, con la espalda recta y las manos a los lados, como si temiera arrebatarle algo al milagro por acercarse demasiado. No habló. Sus ojos siguieron el camino de cubos, el perro que avanzaba casilla a casilla. Yo mantuve mi ritmo, cuidando de que cada gesto fuera limpio, sin exageración, con la naturalidad de quien tiende una mesa para 2, sin avisar que habrá un tercero mirando desde la puerta. Cuando el niño rió por segunda vez, noté un brillo húmedo en la mirada del señor. Fue apenas un relámpago. Enseguida carraspeó y se retiró, dejando atrás un olor leve a colonia y a sorpresa. Yo también tuve mis dudas. ¿Hasta dónde estaba permitido llegar? Las reglas del contrato eran claras en lo doméstico, pero muy mudas en lo humano. Limpiar, ordenar, callar. Nadie dijo nada sobre sostener un abrazo que no quiere terminar, sobre tararear una melodía casi inaudible para que un pecho pequeño encuentre ritmo. Mientras lustraba la mesa de centro, mi mente tejía miedos. Que alguien me viera, que pensaran que me estaba aprovechando, que un médico apareciera con su manual de protocolos a decir que aquello no debía ocurrir así. Pero bastaba con volver a la alfombra y encontrar al niño esperándome, con ese silencio suyo convertido en permiso, para que los miedos se quedaran colgando en la puerta, como paraguas mojados. Los días siguientes, el señor adoptó un hábito nuevo: pasar a media mañana por el umbral del salón, quedarse quieto y mirar. Al principio era una sombra discreta, luego una presencia franca. Notaba cómo sus hombros iban perdiendo rigidez, cómo sus manos, esas manos acostumbradas a contratos, relojes y llaves, parecían no saber dónde ponerse. Un día, quizás sin darse cuenta, apoyó la palma en el marco de la puerta, como si necesitara sostenerse de algo que no fuera su traje. Yo seguí jugando con el niño. Puentes de cubos, túneles con libros, carreras del perro de madera hacia un sol amarillo que se movía por la alfombra siguiendo la ventana. El cambio no fue solo nuestro. La casa también empezó a aprender otro idioma. La cocina dejó de oler únicamente a orden y café. A veces salía de allí una tímida vainilla que alguien horneaba sin prisa. El piano, cerrado durante años, fue limpiado por dentro por un técnico que llegó a media tarde y dejó las cuerdas brillando como ríos tensos. Juraría que, desde entonces, el instrumento respiraba distinto, como si guardara un secreto de música por venir. Hasta el jardín parecía más firme bajo los pasos, como si el césped supiera que, por fin, se caminaba hacia algún lado. Un mediodía, mientras yo enjuagaba un paño en la cocina, el señor se acercó con una cortesía torpe. «¿Usted?», dijo, y se detuvo. «¿Le canta?». Me tomó un segundo entender. No era un reclamo. Era una pregunta de padre, de esos que buscan en el borde de una taza la fórmula que no hallaron en los laboratorios. «A veces tarareo», respondí. «Cosas sencillas». Mi madre decía que la voz baja acomoda los latidos. Él asintió despacio, como si apuntara esa frase en un cuaderno invisible. Quiso decir algo más, pero se le enredó en la garganta y lo dejó convertido en silencio. Antes de irse,
añadió. Gracias. Esa palabra empezó a convertirse en puente. No era diaria ni solemne. Aparecía cuando menos lo esperaba, desde el pasillo, desde la cocina, desde la puerta del salón. Gracias por el brillo del piso. Gracias por el florero desplazado a la luz correcta. Gracias por... Y la frase quedaba en suspensión, porque ambos sabíamos que había un agradecimiento más hondo que no necesitaba ser nombrado. El niño, por su parte, ensanchaba su territorio. Primero fueron las risas. Luego, el contacto de una mano tímida que buscaba mi manga cuando un ruido lo asustaba. Después, el gesto claro de invitarme a sentarme abriendo un claro en la alfombra. Un día colocó el perro de madera en mi zapato, como si dijera, «Vamos». Di 2 pasos lentos, y él me siguió con una concentración seria, desarmando el miedo en puntadas pequeñas. Yo contenía el impulso de celebrarlo con aplausos. Sabía que nuestros triunfos debían guardarse tibios, como panes recién horneados que no conviene cortar enseguida. No faltaron horas grises. Hubo mañanas en que él no quiso jugar, otras en que un portazo lo hizo encogerse hasta parecer un nudo. Yo aprendí a retroceder sin desaparecer, a limpiar cerca con la respiración calma, a dejarle una línea de cubos como faro y ocuparme de los espejos hasta que el mar por dentro se aplacara. También yo temblé. De noche, el cansancio se me volvía preguntas. ¿Y si mañana nada funciona? ¿Y si todo fue un destello? ¿Y si rompo algo que no sé reparar? Entonces recordaba el brazo del Señor en el marco, esa mano que no sabía dónde ponerse, y entendía que no estábamos solos en el miedo. El milagro, si es que merecía ese nombre, no era un acto súbito, sino un oficio, el de quedarse, el de volver mañana, el de repetir un gesto hasta que el mundo aprende su contorno. Una tarde, el Señor se acercó más de lo habitual. No cruzó a la alfombra, pero su voz llegó limpia. «¿Puedo...?» Miró al niño, no a mí. «¿Puedo sentarme aquí?» Se quedó en el borde, con los zapatos aún en el mármol, como si temiera ensuciar lo sagrado. Yo hice sitio y dejé que el perro de madera se detuviera entre ambos. El niño lo miró a su padre, y con esa seriedad delicada que lo define, empujó la figurita hasta tocar la punta del zapato. Fue un gesto mínimo, pero el señor cerró los ojos un instante, como quien recibe agua después de un desierto largo. No dije nada. Solo sostuve el hilo de la escena para que no se rompiera. Al despedirme ese día, el señor me acompañó hasta la puerta de servicio. Tardó en hablar. Cuando lo hizo, su voz estaba hecha de 2 materiales: gratitud y miedo. «Tengo», admitió, «miedo de que todo desaparezca. Yo también, pero el miedo, a veces, es solo la prueba de que algo valioso está vivo». «Mañana vuelvo», le dije. «Y pasado también», asintió, y por primera vez noté que el traje azul ya no era del todo invierno. Había, en el borde de su mirada, una primavera cuidadosa, algo que prefería no nombrarse para no espantarla. Volví a casa caminando más despacio. En la palma abierta llevaba, invisible, la risa del niño. En el bolsillo, la palabra «gracias» como piedra lisa. Y en el pecho, una convicción que ya no me cabía. Los corazones, cuando despiertan, no vuelven a dormir del todo. La mañana en que todo cambió empezó como cualquiera. Yo había llegado temprano, con mis manos frías del viento de la calle y el corazón todavía tibio de lo vivido los días anteriores. Entré por la puerta de servicio, colgué mi abrigo en silencio y me dirigí al salón con el balde y el plumero como siempre. La costumbre me protegía. Cada gesto repetido era un modo de ocultar la revolución que ya estaba ocurriendo en mi interior. El niño estaba en la alfombra, esperándome. No sé cómo explicarlo, pero su postura era distinta, más abierta, como si hubiese descubierto que el mundo no era tan hostil como le habían hecho creer. Apenas me vio, tomó un cubo azul y lo levantó como un saludo.
Yo sonreí y me arrodillé junto a él. Empezamos a jugar, y en cada pieza que acomodábamos había un ritmo nuevo, un lenguaje que ya no necesitaba ensayo. Él sabía que yo iba a responder, y yo sabía que él iba a confiar. El señor apareció unos minutos después, con paso lento. No se detuvo en la puerta como otras veces, sino que entró, despacio, como quien no quiere interrumpir un rezo. Se sentó en un sillón cercano y, por primera vez, no parecía un espectador ajeno. Sus ojos seguían cada movimiento del niño, cada sonrisa, cada roce de su mano sobre la mía. Yo lo sentí, no como vigilancia, sino como presencia. Una presencia cargada de emoción contenida. El niño, sin previo aviso, dejó los cubos y caminó. Caminó torpemente, pero con decisión, hacia su padre. El señor se quedó helado, sin saber qué hacer. Yo, desde la alfombra, apenas respiraba. Y entonces ocurrió. El niño se subió al sillón, lo miró con esos ojos profundos y, sin pedir permiso, lo abrazó. El señor tembló. Sus brazos, al principio rígidos, se fueron cerrando con lentitud hasta rodear al niño. Yo vi cómo su rostro se quebraba, cómo una lágrima descendía por la mejilla que tantas veces había visto dura e inexpresiva. Era un hombre derrotado por el gesto más simple del mundo, el abrazo de su propio hijo. Yo no pude contener mis lágrimas. No quise ocultarlas. Era demasiado hermoso, demasiado real. El salón entero parecía haberse transformado. La luz entraba con más fuerza. El aire olía menos a encierro y más a vida. El silencio ya no pesaba. Ahora sonaba a música invisible, como si las paredes mismas respiraran con nosotros. El señor levantó la vista y me miró. No dijo nada, pero en esa mirada estaba todo. El reconocimiento, la gratitud, el derrumbe del orgullo. Finalmente habló con voz rota. Usted ha hecho lo que nadie logró. Negué con la cabeza, limpiándome las mejillas. No fui yo, dije bajito. Fue él, cariño. El niño se acomodó en su pecho y cerró los ojos, tranquilo, como si hubiera encontrado al fin un refugio. Y en ese instante, comprendí que la mansión ya no volvería a ser la misma, no porque estuviera más limpia, ni porque los muebles brillaran, sino porque había despertado un corazón dormido. Esa tarde, cuando me despedí, el señor me acompañó hasta la puerta. No llevaba traje de armadura. Parecía más liviano, casi humano. Antes de que me fuera, me dijo una sola frase que aún llevo conmigo. El verdadero milagro no lo hizo el dinero, ni los médicos. Lo hizo la ternura. Y usted me la recordó. Cerré la puerta con el corazón apretado, consciente de que algo había comenzado. Ya no era solo la historia de un niño que abrazó, ni la de un padre que lloró, ni la de una mujer que limpiaba pisos. Era el inicio de un lazo invisible que nos uniría más allá de cualquier contrato. Y así, con pasos lentos en la vereda, entendí lo que pocos se atreven a aceptar. Los milagros existen, pero nacen de lo más simple. A veces, de un juego inocente. A veces, de un abrazo inesperado.